Hola a todos, mi nombre es Ailén y este es mi proyecto Mariposas en el Mar. En esta ocasión quiero hablarles con respecto a un tema recurrente que escucho, que es el tema de a veces no tener el dinero para invertir eh, en herramientas o en ayuda terapéutica o sí, para ir capacitándonos en este tipo de procesos. Eh, lo primero que les quiero decir es que esto viene de, al igual que la falta de tiempo, viene de nuestras programaciones. Nuestro yo, nuestro ego, se asusta cuando queremos empezar a indagar y vamos escuchando personas que hablan y que dicen diferentes cosas, y entonces como que se pone a la defensiva. Y una de las maneras en las cuales actúa es empezando a generar situaciones en las cuales no disponemos del recurso, ya sea que no lo tenemos, o por ejemplo que quizás aparece ese dinero, pero no sé, se rompe algo, aparece alguna contingencia y entonces el dinero que estaba destinado a usar para un recurso terapéutico, para aprender alguna herramienta más específica, se va. Es como, es la clásica trampa del ego. Hay que saberlo, hay que estar ahí como muy atento, muy enterados. Igual que el tema del tiempo. La falta de tiempo, sí, es que no tengo el tiempo para... Y bueno, esos son todas nuestras estructuras internas, nuestros mecanismos que están ahí como diciendo, no, por favor, acá estamos bien como estamos, no nos toquen, ¿me entendés? Está loca, se va a tirar de un precipicio, ¿qué va a pasar después? Entonces, no quieren saber nada con esto. Y los primeros mecanismos que se activan son esos, son la falta de dinero y la falta de tiempo. La realidad es que hay que perseverar y si nosotros nos vamos dando cuenta de que, por ejemplo, tenemos, bueno, vamos quizás escuchando a personas que hablan, que nos van brindando herramientas, empezamos a observarnos, quizás leemos algún libro, quizás, bueno, participamos en alguna actividad inclusive gratuita, o simplemente, bueno, llevamos un camino de autoobservación, pero hay algo en lo cual no estamos pudiendo, o sea, es algo en lo cual quiero ver, quiero aplicar o quiero cambiar, pero por algún motivo no estoy pudiendo ver más allá. Y quizás lo tengo enfrente, pero bueno, estos mecanismos nuevamente me ponen como un filtro y es como si tuviese unos anteojos delante que me distorsionan los colores reales de lo que hay más allá. Entonces no lo puedo percibir. Y para ese tipo de casos, por lo general necesito la ayuda de un otro. Este, y si esa otra persona es una persona que ha estudiado, que se ha ido interiorizando en sus procesos, que se ha, o sea, obviamente que se ha capacitado y le es más fácil porque ya está entrenada en la escucha. Una de las cosas que más suele costar en este tipo de caminos es el hecho de escucharnos. Estamos acostumbrados a que hablamos por un lado, pensamos por otro, escuchamos por otro, pero no hacemos como esa integración. Es un ejercicio, lleva tiempo, cuesta, porque aparte ya les digo, hay ciertas cosas que nuestras programaciones no quieren que veamos y por mucho entrenamiento que tengamos, aparece como estas barreras, inclusive a las personas que están muy capacitadas. De hecho, o sea, capacitadas en cuanto a formación. De hecho, por ejemplo, en ese caso está buenísimo acudir a alguien que me haga de espejo, alguien que me pueda mostrar algo más. Hay muchas maneras de observar en la vida, hay muchas maneras de autogestionar nuestros procesos. Yo, bueno, en el canal hay un montón de videos en los cuales voy hablando de este tipo de cosas. Algo que, por ejemplo, es clave es preguntarnos, ¿para qué me pasa esto? En la programación neurolingüística se dice que todo lo que nos pasa tiene una intención positiva. Y a veces uno dice, uy, pero tengo una enfermedad que está bien jodida y cuál es la intención positiva. Y sí, en realidad toda biologización proviene de que hay algo que no estuvimos atendiendo, hay algo que no pudimos resolver, que no pudimos expresar y que quedó anclado en el cuerpo. Y entonces el cuerpo llega un momento donde empieza a resolver por él mismo, porque sí o sí eso tiene que ser resuelto. Entonces, parte del camino de aprendizaje es o empiezo a observarme y a tomar conciencia y a tomar responsabilidad y poder sobre mí misma, o empieza a pasar esto de que la realidad se empieza a gestionar. Entonces resulta que mi cuerpo biologiza, en mi familia, por ejemplo, empiezan a haber conflictos o situaciones problemáticas, porque en realidad el conflicto es uno y se empieza a manifestar en todo mi entorno. O sea, no aparece nada más que en mí.
Resulta que empiezo yo, después se pasan a mis peques, después a mi pareja, después se pasa quizá a mi madre, a mi padre, y resulta que después estoy en medio de un caos, inclusive esto no solo a nivel familiar, sino que pasa también en los ambientes laborales, en las amistades. O sea, el conflicto busca salir a la luz, porque hay una parte que busca cerrar y tapar y contener, y hay otra parte nuestra que busca expandir, que busca salir, que busca mostrarse. Y por eso es que aparece como esta repetición y por eso aparece manifestado en tantos aspectos de mi vida. O sea, muchas veces, por ejemplo, si yo tengo quizás un problema, no sé, de que hay alguien que me está maltratando y que me insulte, qué sé yo, quizás en una de esas yo no estoy pudiendo escucharme, no estoy pudiendo darme cuenta de que la persona me está haciendo esto, o sea, o yo me estoy haciendo esto a través de la persona, que eso es como es una evolución de cuando uno va hablando, pero bueno, inicialmente empezamos sintiendo esto como de que el otro me hace. Quizás empiezo a observar que varias de las parejas de mis amistades hacen eso con ellas, entonces doy el caso porque yo soy mujer, entonces bueno, y empiezo a observar ese patrón. Entonces la vida de alguna manera busca expresarse y busca generar ese tipo de tensiones en las cuales me está diciendo a través de los demás que eso es lo que me está pasando a mí. Cuando yo me doy cuenta de eso, me empiezo a dar cuenta de que, sí, bueno, quizás puse el límite y corrí a esa persona que me estaba haciendo daño de mi vida, pero después resulta que ese conflicto que se estaba viendo expresado, quizás, no sé, en una amistad, en una pareja, en alguien que estaba al lado mío, es lo que yo hago desde mi mente conmigo misma. Entonces, ese maltrato lo hago y resulta que estoy haciendo un trabajo y me estoy insultando porque no me sale bien o porque no me apuro lo suficiente o porque lo podría hacer mejor o me comparo. Y entonces ese conflicto resulta que cuando yo me empiezo a meter para adentro me doy cuenta de que el conflicto es conmigo misma. Y entonces por eso es esto de que los otros no es que me hacen, sino de que yo me hago a través de los otros, porque me estoy mostrando cómo yo no me estoy tratando y no me estoy dando el lugar. Entonces, volviendo al tema del dinero, esta es una primer limitación y sé que a veces se pone fuerte porque hay momentos donde queremos pedir ayuda para poder avanzar con algo y mientras más importante es ese algo que hay detrás, más fuertes se van a poner las resistencias. Porque claro, las resistencias en realidad están ahí para mostrarme de que eso que está ahí atrás es importante y yo tengo que ir a por eso. Entonces, eh, bueno, puedo empezar a negociar, puedo buscar en primer lugar recursos quizás gratuitos, como ya les digo, ver videos, escuchar, puedo escribir, tengo un video de escritura expresiva en la cual sirve muchísimo este tema de ponerse y hacer catarsis y empezar a escribir, porque cuando uno escribe, muchas veces empiezan, quizás en la primera vez que escribimos no, pero después empiezan a salir cosas a la luz, que en el momento en el que las estamos escribiendo, empezamos a tomar conciencia de cosas y nos damos cuenta de cuestiones que estaban adentro, que nos están afectando y que realmente nos están haciendo mal y que bueno, ahí es donde tenemos que ir a actuar y a cambiar y a ver cómo podemos hacer. Lo siguiente es buscar el terapeuta y tener como la convicción. Hay un montón de herramientas y de recursos terapéuticos y cada uno tiene que ir eligiendo según su llamado interno. Cuando nosotros empezamos a hacernos fieles a nosotros mismos y empezamos a hacernos leales y empezamos este camino de sinceridad, por más que a veces quizás nos cueste al principio, porque bueno, tenemos que ir desmantelando todos esos mecanismos, nos empezamos a dar cuenta de cómo aparecen los recursos. Y cuando yo, por ejemplo, me soy fiel a mí misma, empiezo a dejar de hacer cosas. Yo, por ejemplo, cuando empecé, yo estaba puérpera, no tenía el tiempo porque estaba dedicada a la crianza, eh, no tenía el recurso económico porque en ese momento no trabajaba, entonces tenía que sí o sí depender de mi pareja en ese momento. Y, y bueno, o sea, la vida me llevó a un punto como de conflicto en el cual sí o sí tocó pedir ayuda. Y a veces no es necesario esperar a que aparezca un punto de conflicto para pedir ayuda. Podría haberlo hecho quizás antes, pero bueno, en ese momento como que mis prioridades eran otras y sobre todo, bueno, quien ha tenido hijos, mayormente en el caso de las mujeres, saben que el puerperio es una etapa compleja, pero no me voy a ir por esa tangente. El tema es que la vida me presentó una situación dolorosa en la cual sí o sí tuve que pedir ayuda y ahí se empezó a abrir una puerta inmensa que me fue dando un montón de herramientas, porque aparte lo bueno es eso, si yo cuando voy con algún acompañante
o con algún terapeuta y presto atención, quizás en la primera sesión no, porque en las primeras sesiones quizás necesito vaciarme un poco, pero a medida que me voy vaciando, voy estando atenta también a lo que va surgiendo y voy también teniendo este interés por aprender. En lo que hace el terapeuta yo puedo ir tomando herramientas, entonces me puedo ir dando cuenta, por ejemplo, si la persona me explica qué es lo que está haciendo, porque muchas personas, por ejemplo, te dan explicaciones de lo que hacen. este, entonces de esa manera yo puedo aprender también a observar cómo me cuestiona y en este caso, por ejemplo, bueno, cada uno tiene que ir observando en qué parte del proceso está, porque ya les digo, quizás al principio iniciar por ahí, quizás me pierdo de la riqueza de encontrarme a mí misma. Entonces primero es empezar como a pelar capas de la cebolla y a medida que voy pudiendo, voy pelando capas e integrando herramientas, pelando capas e integrando herramientas. Entonces de esa manera voy creciendo y voy empoderándome de mi propio proceso. Entonces, claro, quizás cuando, por ejemplo, llego a mi casa, después de haber hecho la sesión o a los días, puedo hacer como un repase de qué fue lo que me preguntó, qué fue lo que hablamos y observar, porque por ahí capaz que inclusive hay algo que termina de decantar y por ahí hay algo que me queda y de lo cual aprendo. Yo, por ejemplo, una de las recomendaciones, si ustedes quieren aprender algún tipo de herramienta o perfeccionarse, es que en la medida de lo posible tomen ese tipo de sesiones terapéuticas, ya sea de la rama que a ustedes les guste, pero que primero experimenten la herramienta, porque cuando uno experimenta, después, al ir y aprender, ya tenemos una conquista, que es esto de pasar por el cuerpo. Entonces, al tener esa conquista, la herramienta entra diferente y empiezo como a entender, mira, yo por ejemplo, les cuento lo que a mí me pasó, yo estuve como más de un año y sí, la inversión de dinero fue grande, porque obviamente que hay que invertir dinero, un dinero que quizás saqué de otras cosas para dedicarme a eso, porque mi prioridad era esa. Entonces empecé a reducir otro tipo de gastos para focalizar mi dinero en eso. Y me empecé a dar cuenta de eso, como de que al principio yo iba a las sesiones, escuchaba, la terapeuta con la que trabajaba cada tanto me iba dando así como devoluciones o me iba explicando cosas de lo que hacía. Obviamente que esto no se hace en todas las sesiones, sino como de que cada tanto uno le va informando al otro, si es que el otro demuestra interés, qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que estamos preguntando, a dónde vamos dirigiéndonos. Y de esa manera la persona también puede empezar a empoderarse de su proceso. Y a su vez, después de haber experimentado la herramienta, decidí capacitarme. Y cuando decidí capacitarme fue mucho más fácil el aprendizaje, porque claro, cada vez que veíamos alguna técnica, yo iba como registrando, claro, cuando trabajé tal cosa, hicimos esto. Y fue increíble la facilidad con la cual pude integrar la herramienta, a diferencia de algunos de mis compañeros que quizás antes no habían tomado sesiones terapéuticas, sino como que les había llamado la atención la herramienta o quizás habían escuchado hablar a la terapeuta en algún momento y bueno, o alguien se los había recomendado y bueno, se mataron de cabeza y bueno, les costaba más. Yo me di cuenta de que mi gran riqueza en relación era esa, era que yo tenía esa conquista interna, de decir, sí, cuando estábamos haciendo esto era porque en algún momento hicimos esto y ella me había explicado qué era lo que estábamos haciendo, entonces yo pude profundizar un poco más y más y más. Y hoy por hoy, por ejemplo, hay muchas herramientas que ya no me baso tanto en la técnica, sino que ya tengo como el camino interno. Entonces, cuando quiero buscar algo, directamente lo intenciono y sale. O sea, ya no necesito como hacer tanto metódicamente, sino como de que de alguna forma cuando uno aprende las herramientas y las pasa por el cuerpo, empieza a trascender ciertas cosas y a darle como su propia impronta. Y eso está buenísimo. Entonces, volviendo al tema de la parte del dinero, todo va a depender de mi nivel de compromiso. Si yo estoy comprometida y soy sincera conmigo mismo, va a aparecer el profesional, va a aparecer el momento, va a aparecer el tiempo, la herramienta perfecta y todo va a empezar a ordenarse para que yo pueda hacer eso que quiero. Dejemos de poner el tema del dinero como limitación y empecemos quizás a observar, porque bueno, la mente es como que siempre le va a dar como mucha importancia a eso, entonces empecemos a desmantelar todas estas creencias, pero eso tiene que ver con mi determinación interna.
Entonces está bueno que nos comprometamos realmente con nosotros mismos y que nos abramos a recibir la persona correcta, perfecta e inclusive el dinero. Y empecemos a desmantelar creencias. Por ejemplo, esto del tema de no tener el dinero. Si yo tengo un accidente y tengo que ir a comprar los remedios o me enfermo, cualquier cosa, digamos médica, por ejemplo, y tengo que ir a comprar los remedios, lo más probable es que vaya y compre. Hay un montón de personas que viene su cumpleaños y la fiesta es innegable y hacen y ponen el dinero, o si es el cumpleaños de alguien, siempre le hacen regalo. Entonces, cuando empezamos a darnos cuenta de ese tipo de cosas, empezamos a darnos cuenta de, ¿y por qué para las terapias no? ¿Y por qué para capacitarme no? ¿Y por qué para comprarme ese libro que me pueda ayudar a crecer en conciencia, que me pueda ayudar a descubrirme, a conocerme, a amarme más? ¿Por qué no? Entonces cuando empezamos a cuestionarnos y vamos un poquito más allá y más allá, resulta que los recursos empiezan a aparecer. El tema se trata de eso, de ser muy comprometidos y muy fieles y leales a nosotros mismos. Quizás es algo difícil porque quizás nunca lo hemos sido. Y es difícil reconocerlo, porque quizás en una de esas siempre me he tratado como el último orejón del tarro y no me he dado el valor, no me he dado el lugar. Bueno, este es el momento. Este es el momento para empezar a observar este tipo, por ejemplo, de gastos hormigas en los cuales el dinero se va y empezar a entender que todo este tipo de prácticas a la larga se van a ver económicamente redituadas, porque cuando yo empiezo a cambiar un montón de hábitos y de cosas que son nocivas para mi vida y que me desconectan de mí misma, empiezan a aparecer otro tipo de recursos y resulta que empiezo a vivir la vida de otra manera y me siento más feliz y que quizás antes, no sé, necesitaba estar comiendo chocolate o el heladito o tomándome una cervecita para sentirme bien y ahora eso es como un plus, porque ahora ya me siento bien y simplemente uso eso de vez en cuando, ocasionalmente, no para llenar un vacío, sino porque realmente lo disfruto y me gusta darme el gusto, nada más. O sea, entonces es empezar a darnos cuenta de esto, detenernos un poco, observarnos, escucharnos y empezar a poner en balanza, empezar a ver realmente qué gastos me están corriendo de mi camino y empezar yo a ser dueño de mi vida, dueño de mi mente, dueño de mi realidad y empezar a decirle, no, mira, entiendo que esto pasó y que quizás, no sé, hay algo que se rompió. Bueno, ¿puede esperar? Que espere. Vamos por acá. Y empezar a hacer ese tipo de cosas. Sé que cuesta, sé que el ego se vuelve loco, sé que aparecen un montón de contingencias, pero bueno, es calmar la mente, calmar al ego, dejar de darle tanta fuerza y empezar a ir hacia donde verdaderamente nosotros queremos. Siempre está bueno preguntarnos para qué me pasan las cosas, empezar a cambiar la mentalidad de problema, ¿no es cierto? Como desafíos, como aprendizajes, las enfermedades, cualquier biologización, empezar a verla como una invitación a revisarme, a observarme, y empezar a cambiar este paradigma de vida en el que vivimos y empezar a desglosar cosas y empezar como a hacer este juego y a ver a dónde nos lleva. Así que bueno, eso es todo por hoy. Si hay dudas, si me quieren preguntar algo, ya saben que en comentarios me pueden dejar lo que quieran. Si quieren que hable de algo, también me pueden dejar en comentarios su petición. O si no, en la cajita de descripción están mis links de contacto, también pueden escribirme. Les mando un abrazo enorme y ojalá que este camino se aperture para que, bueno, estamos terminando el año y que el próximo sea un año lleno de abundancia, de prosperidad y bueno, de encuentro con nosotros mismos. Les mando un fuerte abrazo. ¡Mua!